¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 7 de la noche en punto. Estamos en las oficinas del periódico El Economista y hoy vamos a tener un evento muy interesante por dos temas que implican no solamente a México, al mundo: el tema de la seguridad, el trasiego de las armas de Estados Unidos hacia México y algo que quizás cuando escuchamos la palabra seguridad nuclear nos hace referencia a un planeta muy lejano, pero en realidad lo que sucede con la seguridad nuclear no está dominada por la dictadura del mapamundi, digámosle, sino que implica a todo el mundo y hay que tomarlo con mucha seriedad. Así que esta noche tenemos a cuatro grandes invitados que amablemente aceptaron la invitación del periódico El Economista. Empezamos con Jorge Martínez Falcón. Él es director de Asuntos de Seguridad, Migración y Medio Ambiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En un principio estaba Alejandra Bracho, que es directora paramédica del norte también del despacho del canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, el día de hoy nos informaron que pues está un poco enferma y de alguna manera, pues bueno, desde aquí le mandamos un saludo y de una pronta recuperación. Al igual, también está esta noche Natalia Zurina, del Organismo para la Prescripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, OPANAL, y Alán Ponce Blancas, también de el OPANAL. Y me da mucho gusto también recibir finalmente a María Cristina Rosas. Ella es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidenta del Centro Olof Palme. Muy bienvenidos a los cuatro. Estamos empezando esta transmisión a través de las redes sociales del periódico El Economista. Y pues para patear el balón y comenzar este evento, quisiera dar la palabra a José Martínez Falcón. Repito, como dije hace unos momentos, es director para Asuntos de Seguridad, Migración y Medio Ambiente. Es evidente que después del atentado que hubo hace un año allá en Estados Unidos, en San Antonio, en un Walmart, en donde murieron muchos latinoamericanos y muchos de ellos mexicanos, pues el tema de las armas volvió a ser un tema de debate. ¿Qué está sucediendo con las armas, con el trasiego de las armas de Estados Unidos hacia México? Es algo que nos preocupa. Y en un mundo imaginario, idílico, uno podría ver en la frontera de nuestro país con Estados Unidos un sello en donde no se permitiera pasar las armas hacia nuestro país. ¿Qué cantidad de crímenes se podrían evitar? ¿Cuántas cifras, cuánta sangre se podría haber parado, evitado, si existiera precisamente una revisión a fondo de lo que es este trasiego de las armas? Y qué mejor, Jorge Martínez Falcón, que nos platiques un poco sobre lo que está haciendo precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, el despacho del secretario Marcelo Ebrard, Fabián Medina, que también pues él es el jefe del despacho. ¿Qué ven ustedes en este momento, en este tema de la relación México-Estados Unidos? Adelante, por favor. Muchas gracias, Fausto. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Saludo a las y los ponentes que me acompañan esta noche, así como a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de El Economista. Como bien apuntabas, este es un tema sumamente interesante. Hablar sobre vamos a decirlo así, la probable cambio de estafeta presidencial en los Estados Unidos. Eso lo vamos a saber hasta el 14 de diciembre, cuando las autoridades electorales así lo definan. Sin embargo, en este diagnóstico que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la jefatura de oficina que hoy tengo el gusto de representar, hemos estado más de un año juntando información, teniendo datos puntuales sobre cuál es el diagnóstico y cómo poder armar una estrategia sobre el tráfico ilícito de armas, que es una prioridad para el gobierno de México. En esta plática, en esta introducción breve, me gustaría ir de lo general a lo particular y contextualizar que en el mundo hay más de 955 millones de armas de fuego. Para darnos una idea, el 75% de estas armas están en manos de civiles. Se estima que todos los días mueren más de 1,000 personas por el impacto de una bala. Y de esto, el 42% es realizado con un arma de fuego. Más o menos,
Esas son cifras escalofriantes que tenemos y que seguramente consideraremos en el desarrollo de esta estrategia. Yéndonos un poco más hacia el tema de Latinoamérica, podemos hablar de que hay más de 80 millones de armas en Latinoamérica hoy en día. Y aquí hay algo que quiero apuntar. Los conflictos llegan y se van, pero las armas permanecen. Y ahí determina en mayor o menor medida el nivel de violencia que se puede generar. Entonces, aquí también podemos abonar a que desafortunadamente México está en el top 5 de países que encabezan la lista por homicidios de arma de fuego. Ya entrando un poco en materia sobre este diagnóstico en México, nosotros tuvimos que llevar a cabo una vinculación con las autoridades correspondientes de la seguridad en nuestro país. Tuvimos reuniones con Secretaría de Seguridad, con la Fiscalía General de la República, con organizaciones de la sociedad civil, con actores y expertos sobre este tema, y así nosotros tener una fotografía completa de cuál era el tamaño del problema que tenemos con nuestros vecinos del norte. Hablando de que hoy en México hay más de 16.8 millones de armas en manos de civiles y de las Fuerzas Armadas. Es decir, estamos hablando de que hay 1 por cada 7 habitantes. Uno de los puntos que vamos a resaltar en este diagnóstico es que los 3.000 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos, una frontera porosa, una frontera económicamente dinámica, que tiene diferentes factores desde California hasta Texas. El tráfico ilícito de armas y municiones es un gran reto en la relación bilateral. Nosotros tenemos las cifras oficiales de que el 70% de las armas aseguradas provienen de Estados Unidos, el otro 30% proviene de Europa, pero con toda certeza te puedo decir que más de un 95% cruza, no importa la fabricación o la licencia, por nuestra frontera norte. Es inevitable también hablar sobre que Estados Unidos concentra 46 productores de armas que acaparan el 33% de las ventas mundiales. Esto, pues, obviamente genera muchísimo dinero y muchísimos factores que tendremos que considerar en en el panorama, si es que Biden y Kamala Harris son los que se encargarán de la política de Estados Unidos los próximos 4 años. Podemos hablar de que solamente esta industria genera en Estados Unidos 52.1 billones de dólares al año. Estos son datos de 2018, sin embargo, así podemos dimensionar la importancia de la industria y de las armerías y de los distribuidores en Estados Unidos. Nosotros, teniendo una frontera tan porosa, podemos decir que el 41% de estas armas provienen de Texas. Estas armas son largas, en su mayoría estamos hablando de AK-47 o R-15, son armas de alto poder. Y lo hemos visto en diferentes escenarios violentos que hemos tenido desafortunadamente en los últimos años en este país. Luego viene California con un 20% y Arizona con un 15%. El resto viene de otros estados de Estados Unidos. Para tener este dato con un poco mayor de precisión, son de 230 a 250 mil armas de fuego que cruzan anualmente a nuestro país de manera ilícita. Ya que hablamos del tamaño y la dimensión de esta industria, podemos decir que hay más armas en Estados Unidos que estadounidenses. Es así como podemos darle esta dimensión al tema, ¿no? También creo que es importante mencionar por qué el tráfico ilícito de armas con Estados Unidos es un problema tan grave, tanto para Estados Unidos como para México. Nosotros sabemos que hay más de 133,000 licencias disponibles en nuestro vecino del norte,
Y solamente los 4 estados que colindan con nuestro país tienen un poco más de 23,000 licencias. Hablamos de que están estos famosos gun shows o ferias de armas, y sumados con las armerías, tenemos pues más de 11,000 lugares donde puede uno adquirir un arma casi más fácil que conseguir una hamburguesa. Es decir, la laxitud y el poco control de las armas es evidente. El 48% de estas armas, como había dicho, cruzan por el estado de Texas hacia Tamaulipas, y bueno, nosotros ahí es donde tenemos esta colaboración con diferentes autoridades correspondientes a la seguridad para establecer una estrategia. Quizás más adelante podríamos hablar de ello. Y Perfecto. bueno, Perdón, Jorge, perdón la interrupción. Es que el primer bloque vamos a distribuirlo equitativamente, 7 minutos cada uno de los participantes. ok, Y si quieres, en el segundo bloque nos comentas la otra parte, si estás de acuerdo, Jorge. sí, sin ningún ¿Sí? problema. Adelante. Perfecto, gracias, Jorge. Natalia Zunina, como dije, forma parte del organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, OPANAL. Natalia, ¿cómo ve el OPANAL, ¿no? La situación actual en el ámbito de la materia de seguridad nuclear? Ya Jorge nos hace un acercamiento a lo que es México, Estados Unidos, el trasiego de las armas. Nosotros tenemos ciertamente un conocimiento, no sé si mucho o poco, respecto a lo que sucede sí en Estados Unidos con las armas en México, pero yo creo que no tenemos nada de conocimiento sobre armas nucleares y pensamos, repito, como si fuera un planeta muy lejano, pero en realidad, pues un arma nuclear nos puede desaparecer en cualquier momento a todos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fausto. Y bueno, gracias por esta invitación. Nos agrada mucho estar aquí con ustedes esta tarde. Bueno, ¿cómo ve el OPANAL la situación actual en materia de la seguridad internacional? Primero tengo que decir que América Latina y el Caribe es la única región del mundo que se pronuncia de manera conjunta por lo menos 2 veces al año. Entonces, hay 2 ocasiones. La primera es una declaración de los Estados miembros del OPANAL en el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que es el 26 de septiembre. Y también un comunicado de los Estados miembros del OPANAL en la ocasión del aniversario del Tratado de Tlatelolco, cual es el 14 de febrero. Entonces, ambos documentos representan una posición política conjunta de la región en cuanto a la seguridad internacional. Y, por ejemplo, si tomamos el último documento emitido por los Estados miembros del OPANAL, que es la declaración del 26 de septiembre, ahí en esta declaración están reflejados todos los aspectos prioritarios de la región en cuanto a materia de seguridad internacional. Entonces, por ejemplo, los Estados miembros del OPANAL en esta declaración dicen que están muy preocupados por la existencia de más de 13,000 armas nucleares, y que estas armas nucleares representan una amenaza inaceptable para la humanidad. También en el mismo documento hacen un llamado a los estados poseedores de armas nucleares a eliminar papel de las armas nucleares en sus doctrinas y políticas de seguridad y defensa, ¿no? También hay un punto muy interesante que es que el Tratado de Tlatelolco tiene 2 protocolos adicionales que fueron firmados por los estados poseedores de armas nucleares. Entonces, al firmar estos protocolos adicionales, unos estados poseedores de armas nucleares hicieron unas declaraciones interpretativas, digamos, que de hecho representan una reserva, ¿no? Entonces, en la declaración del 26 de septiembre, los Estados miembros del OPANAL hacen un llamado a esos estados poseedores de armas nucleares a eliminar y retirar estas reservas, estas declaraciones interpretativas para brindar garantías de seguridad plenas a la región.
también hacen referencia al establecimiento de una zona libre de armas de destrucción de masa en Medio Oriente. También el documento refleja la preocupación de los Estados miembros de la OPANAL sobre la erosión de la estructura, ¿no?, de desarme basada en tratados, y en particular hacen referencia al tratado bilateral de control de armamentos entre Rusia y los Estados Unidos, New START, que está por expirar en unos meses. Y también hacen referencia al 55 aniversario de los bombardeos nucleares a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, no sería correcto decir que por haber prohibido las armas nucleares en América Latina y el Caribe, la región ya ha hecho su trabajo. Pues lo que pasa es que los Estados miembros de la OPANAL tienen toda la experiencia y todo el conocimiento para contribuir a la seguridad internacional, para cooperar con otras zonas libres de armas nucleares y también para trabajar con los estados poseedores de armas nucleares para desarme y la no proliferación nuclear. Gracias. Perfecto, Natalia, con este primer bloque. Alan, sabemos muy bien que Donald Trump, en términos diplomáticos, pues prácticamente tuvo muchos roces con muchas partes del mundo, muy escéptico con el tema de multilateralismo, pero poco sabemos la parte nuclear. ¿Cómo estamos 4 años después de haber iniciado su gobierno? ¿Cómo se encuentra el mundo en esta salud nuclear, si se permite la expresión? ¿Hay más riesgos, hay menos riesgos? Natalia había comentado o adelantado un poco de New START, este acuerdo firmado hace algunos años por Estados Unidos y Rusia. Y yo recordaría también el NIF, ¿no?, que también es un acuerdo nuclear firmado por Gorbachev y Reagan, que ya voló por los aires. Pero ¿tú cómo ves desde OPANAL la situación nuclear 4 años después del gobierno de Trump? Bueno, gracias. Primero que nada, Fausto, por la invitación. Es un gusto estar en este panel con todos ustedes, con los colegas de la Cancillería y con la doctora Rosas. Bueno, ¿cómo nos encontramos en la actualidad en comparación con 2016? Y bueno, qué bueno que tocas este punto. Justo lo comentaba con Natalia hoy por la mañana mientras pues preparábamos un poco nuestra exposición para esta mesa, que si bien en 2016 pues no nos encontrábamos como en la actualidad en medio de una pandemia, sí se vislumbraba cierta dificultad para el contexto internacional, en particular para el multilateralismo y ya más centrados en la materia que nos ocupa, pues en esta estructura de desarme basada en tratados que ya mencionaba Natalia en su exposición. Y bueno, esto es una preocupación, que como ya comentaba Natalia, se encuentra contenida en la declaración que cada año los Estados miembros de la OPANAL emiten con motivo del Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares. Y bueno, aquí yo haría la distinción, y bueno, también ya lo comentabas tú, Fausto, sobre estos instrumentos importantes de control de armamento, y bueno, haría la distinción entre el aspecto bilateral y el aspecto multilateral. Y bueno, aquí también ayuda a Natalia para que no me deje decir ninguna barbaridad y me corrija, pero bueno, por ejemplo, en el aspecto bilateral, y bueno, cuando hablo de lo bilateral, me refiero a estos instrumentos bilaterales herederos de esta época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Ya mencionabas uno de ellos, el tratado INF, que es el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Y bueno, ¿por qué son estos tratados bilaterales importantes? Pues bueno, en particular porque
se trata de acuerdos bilaterales entre las dos principales potencias nucleares. Entre ambos estados concentran más del 90% de los arsenales nucleares en el mundo, y bueno, ya lo comentaba Natalia, más de 13,000 armas nucleares. Y bueno, esa sola existencia de las armas nucleares pues representa una amenaza para una gran parte de la comunidad internacional, para la mayoría de los estados miembros de Naciones Unidas y por supuesto para los estados miembros de OPANAL. Y bueno, ya mencionamos el tratado INF, que bueno, fue suscrito a finales de los 80 entre Gorbachev y Reagan, y bueno, que fue todo un hito en su época porque prohibió toda una categoría completa de armas nucleares y sus sistemas vectores, es decir, los misiles o los sistemas con los que pues son lanzadas estas armas nucleares, que tenía un rango entre 500 y 5,500 kilómetros. Entonces, fue todo un hito para la época y fue uno de los instrumentos que marcaron la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y bueno, ahora Rusia, pero desafortunadamente por pues esta falta de diálogo y esta falta de compromiso en asumir responsabilidades entre pues estas potencias nucleares, no se encuentra más en vigor. Y bueno, ya también lo adelantabas tú, el tratado que se encuentra aún vigente, pero que está en vísperas de su expiración, que es el tratado New START, el tratado de reducción de armas estratégicas, que bueno, llegará a su fin en febrero del 2021, y sobre el cual persiste una gran incertidumbre sobre su extensión. Bueno, de no extenderse sería esta la primera ocasión en muchísimas décadas que no existe un tratado bilateral que establezca límites a la cantidad de armamento que poseen estas dos potencias nucleares, y es preocupante para toda la comunidad internacional porque esto podría ocasionar una nueva carrera armamentista. Sí. En el aspecto multilateral, yo solamente mencionaría brevemente el famoso acuerdo nuclear o el famoso JCPOA entre el P5+1 e Irán, que son los 5 miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania y la Unión Europea, que, bueno, una de las partes, como ya sabemos, se retiró de manera unilateral en mayo de 2018. Y bueno, ya solo para concluir esta primera parte, quisiera resaltar que no todo son malas noticias, o quisiera terminar con una noticia o un aspecto positivo desde 2016, y es justamente en 2016 cuando se inicia este proceso negociador que derivó en la creación, negociación y adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares sobre las armas nucleares, y bueno, sobre el cual estoy seguro que la doctora Rosas podrá dar posteriormente con mayor detalle sobre este tratado, ya que tiene varios artículos sobre el mismo. Perfecto, Alan. Vamos a dejar aquí el primer bloque. Y efectivamente, doctora María Cristina Rosas, eres toda una experta en tratado para la prohibición de las armas nucleares. ¿Puedes ahondar sobre este tema precisamente? Adelante. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante para quienes nos sintonizan hacer una aclaración respecto a los temas que estamos abordando, porque son muy diferentes. Jorge Martínez estaba hablando de armas ligeras y pequeñas. Esa es una categoría de armas convencionales que es diferente a las armas de destrucción en masa de las que estaban hablando los colegas de OPANAL. O sea, tenemos dos grandes categorías de armamento. Por un lado, las convencionales, que se pueden dividir en grandes sistemas de armas convencionales, tanques, portaaviones, etcétera, aviones de combate, y las armas pequeñas y ligeras a las que hacía referencia Jorge, que pues pueden incluir rifles, pueden incluir bazucas, ametralladoras, minas antipersonal, municiones en racimo, y por otro lado están las armas de destrucción en masa, que comprenden tres categorías: las armas biológicas, las armas
químicas y las armas nucleares. Respecto a esta categoría que ha sido muy criticada por los especialistas porque se dice que poner en un mismo costal a armas químicas con biológicas y con nucleares, dado que son tan diferentes, es importante destacar que nosotros ya teníamos a nivel multilateral un tratado para desmantelar las armas biológicas en el 72, un tratado para desmantelar las armas químicas, que es un tratado de los años 90, recién terminada la Guerra Fría, y que quedaba pendiente crear un tratado para prohibir las armas nucleares. Y esto es muy importante porque este año 2020 estamos conmemorando 75 del lanzamiento de las armas, de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y resulta que caíamos en la cuenta de que las armas nucleares eran las únicas armas de destrucción en masa que no estaban prohibidas. Ahora, aquí sí es muy importante recordar el gran trabajo que han hecho no solo gobiernos, sino organismos de la sociedad civil que han enfatizado avanzar en los temas de desarme por las implicaciones humanitarias de los sistemas de armamento. Nosotros tenemos una convención contra minas terrestres antipersonal, que es un tipo de arma convencional, sobre la base de que las minas antipersonal tienen un efecto desproporcionado sobre la población civil, los dejan mutilados, si son muy pequeños, cuando explota una mina, el niño muere por el impacto de la explosión, si son personas adultas pierden las piernas, en fin, y la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, encabezó una de las campañas contra minas terrestres antipersonal porque se le acababan los bancos de sangre. Una persona que es víctima de minas terrestres antipersonal requiere un montón de transfusiones, ¿no? También está Handicap International, que es otro organismo no gubernamental que se encarga de proveer prótesis para víctimas de minas. Entonces, el impacto humanitario de estas armas fue lo que llevó al Tratado del 97, la Convención de Ottawa. Y unos años después tuvimos la Convención de Oslo para proscribir las municiones en racimo, que tienen efectos similares, aunque también con diferencias respecto a las minas antipersonal. Pero quedaba pendiente avanzar en el tema de proscripción de armas nucleares y resulta que el trabajo que se hizo contra las minas y contra las municiones en racimo allanó el camino para sensibilizar a la opinión pública mundial respecto a los impactos humanitarios de las armas nucleares. Hay que recordar, por ejemplo, que desafortunadamente, además de Hiroshima y Nagasaki, las armas nucleares han sido empleadas a través de ensayos en el Pacífico Sur. Tenemos el caso de las Islas Marshall, donde sus habitantes incluso han ido a la Corte Internacional de Justicia para pedir indemnizaciones a Estados Unidos y a potencias nucleares, porque como ahí se hicieron ensayos nucleares, sus habitantes padecen cánceres y un montón de patologías. Y bueno, aunque nadie les hizo caso, lo importante aquí fue que sirvió para sensibilizar a la opinión pública internacional y tener finalmente un tratado que proscriba las armas nucleares. El tratado fue negociado en 2017, se estableció que para que entrara en vigor se requerían 50 ratificaciones y a fines de noviembre pasado Honduras se convirtió en el país 50 que ratificó. Por lo tanto, el tratado para proscribir las armas nucleares es muy importante, ya entrará en vigor a principios del próximo año y vendrá a complementar el régimen de no proliferación nuclear. El TNP, Tratado de No Proliferación Nuclear, que entró en vigor en el 70, está cumpliendo 50 años y este tratado tiene 3 pilares, que son usos pacíficos de energía nuclear, desarme y no proliferación. El tratado ha avanzado en la no proliferación horizontal, ha avanzado también en los usos pacíficos de energía nuclear, pero se ha estancado en el desarme. Las potencias nucleares, las reconocidas y las no reconocidas en el TNP, se opusieron tajantemente a un tratado que prohíba las armas nucleares. Sin embargo, creo que el tratado para prohibir las armas nucleares es un paso gigantesco para que en algún momento la humanidad pueda eventualmente erradicar las armas nucleares de la faz de la Tierra. Perfecto, entiendo perfectamente lo que mencionas, María Cristina, de manera perfecta, como buena doctora y sobre todo maestra académica del UNAM. Meter a veces estos dos temas en una canasta es complejo, sin embargo, quise hacerlo en esta ocasión para de alguna manera encontrar una ecuación, una sumatoria de los dos escenarios, ¿no? Es decir, México con todo lo que está sucediendo con las armas que vienen de Estados Unidos y armas
asalto, armas pequeñas que de alguna manera causan mucho daño, y por la otra ventana, el mundo que también quisiera yo traer aquí en El Economista, que es las armas nucleares. Repito, que a veces nos parece un tema muy lejano, pero nos afecta a todos. Jorge, iría contigo. Perdón la interrupción que te hice hace unos momentos de manera abrupta, pero si quieres agregar algo de lo que tú ya tenías previsto comentar, y yo agregaría una pregunta. ¿Qué está haciendo en este momento tu área, tu despacho allá en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Fabián Medina, con la gente que ve estos temas, sobre lo que tú nos has comentado? ¿Qué hacer? ¿Cómo de alguna manera minimizar o paralizar, si se pudiera decir, en algún momento dado, ese trasiego que daña mucho, pues no solamente las vidas humanas, sino también posiblemente la relación entre los países? Sí, Fausto. Trataré de ser más breve, pero contestando tu pregunta, creo que podemos hablar sobre lo que se ha hecho en la jefatura de oficina del canciller Ebrard en buscar dentro de los mecanismos internacionales y también programas que puedan disminuir y controlar y regular la venta de armas. Uno de los puntos esenciales de la respuesta que te quiero dar es que en administraciones pasadas se buscó el asistencialismo en cuestiones de buscar recursos económicos o materiales, tal como fue la iniciativa Mérida, y ahora ha cambiado completamente esa visión en la administración actual. Ahora lo que nosotros buscamos es una colaboración totalmente pareja, una colaboración que busque una voluntad de los dos países en disminuir el tráfico ilícito de armas, como ellos quieren que nosotros mitiguemos el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos. Son dos factores que están relacionados, y abonando un poco también al comentario que decía la doctora, sí, yo creo que es un matiz y son elementos completamente diferentes el hablar del tráfico ilícito de armas y de las armas nucleares, pero llegan al mismo punto, que es buscar la seguridad tanto global como regional, ¿no? Entonces, creo que abonan a llegar al mismo punto. Y siguiendo con la exposición que estaba haciendo al principio, creo que vale la pena revisar que Arizona, en este caso, fue ganada virtualmente por Joe Biden. Esto nos da una nueva perspectiva, ya que son 3 estados ganados por demócratas, y Texas continuará siendo republicano. Pero esto nos tiene optimistas en el sentido de que podemos tener mucho mejor y mucho mayor colaboración desde los aspectos de inteligencia como los aspectos operativos para frenar el tráfico ilícito de armas. A mí me gustaría poner un poco en contexto la sensibilización que tiene Biden hacia el tema de armas. Desde el 2002, cuando fue la matanza de la primaria Sandy Hook, Obama le encargó, él siendo vicepresidente, que revisara este tema puntualmente. Él, pues, tuvo reunión con más de 230 actores que estaban metidos en este tema. Y hay cosas muy interesantes sobre estas reuniones que tuvo Biden en su momento. Una de ellas fue que, si conocemos la Asociación Nacional del Rifle, que nos dio la cifra de el 70% de sus miembros estaban de acuerdo en tener los pues background checks, o se podría decir la revisión de antecedentes a los compradores de estas licencias que al principio mencioné. Otra de las cosas que Biden pudo notar es que el 40% de esas armas en ese momento eran vendidas sin ningún tipo de cuestionamiento. Esto lo que nos da es que en campaña Biden y Harris tuvieron una serie de propuestas que van encaminadas, y muchas coinciden con lo que nosotros buscamos, no solamente desde la jefatura de oficina de Cancillería, sino también del gobierno de México, que es prohibir la fabricación, transferencia y posesión de armas de asalto y cargadores de alta capacidad.
Hablamos de armas de calibre 50, hablamos de rifles semiautomáticos, que hubo un periodo de 10 años, hubo una década, donde estos eran prohibidos, su venta era prohibida en los estados fronterizos y coincidía con un nivel mucho menor en los homicidios, sobre todo en nuestro país. También quieren regresar la competencia del Departamento de Comercio al Departamento de Estado para la exportación de armas. Porque nosotros, una de las cuestiones que tenemos que puntualizar es que no vamos contra la venta de armas, no vamos contra la segunda enmienda que ha sido mencionada múltiples veces, sino nosotros queremos que Estados Unidos venda bien y venda controladamente sus armas. Porque ellos, cabe mencionar, tienen más de 100 víctimas por armas de fuego todos los días. Y todavía es más dramático mencionar que el 60% de esas víctimas es por suicidio. Entonces, todo esto lo tiene en el mapa Joe Biden. Y es importante mencionarlo en este momento, en este contexto, para poder establecer una estrategia mucho más eficaz de lo que se ha hecho antes. Otros... ¿Perdón? Adelante, Jorge. Sí. Termina, adelante. Como mencionabas al principio del programa, también Biden considera prohibir la compra o posesión de armas de fuego a personas que ya han estado condenadas por delitos de odio, tal como el caso de El Paso, el año pasado, donde fue un evento desafortunado, donde murieron varios mexicanos, por cierto. Detener las armas fantasmas. Hablamos de la tecnología como un factor emergente que ha puesto dentro de la mesa la plática sobre armas impresas en 3D, la Deep Web y otra serie de fenómenos que abonan a que haya armas sin huella balística y sin marcaje, lo cual me parece está en toda regla ilegalmente. También asegurar la persecución de los compradores paja y hacerlo un delito federal. Estos compradores paja es compradores contratados por los contrabandistas que así pasan poco a poco, vamos a decirlo, tráfico hormiga, las armas del sur de Estados Unidos hacia nuestro país. La reestructuración de la ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, que evidentemente es una pieza esencial para esta nueva estrategia. Y finalmente, incentivar leyes estatales de riesgo extremo o bandera roja para eliminar temporalmente el acceso a una persona a las armas de fuego cuando representa un peligro para sí misma o para los demás. Perfecto. Ok. Perdón, Jorge. No, o sea, tú nos pintas un panorama quizás sí esperanzador, ¿no? Optimista con la llegada ya del presidente electo Joe Biden allá a la Casa Blanca el próximo mes de enero. Natalia, Alan, desde el punto de vista nuclear, ¿también ven ustedes esta esperanza? Es decir, que con Joe Biden el mundo sea un poco más seguro de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años y que quizás desde México en materia nuclear pues no conocemos lo que ha hecho o deshecho el presidente Trump, particularmente con algunos acuerdos con Rusia. Gracias, Fausto, por la pregunta. Pues en realidad justo todo se puede resumir en esta incertidumbre que prevalece en la renovación del New START. Justo está la problemática en el cambio de administración, sobre cuál será la estrategia, si se va a continuar con lo estipulado en el tratado, una renovación de 5 años para dar certidumbre a esta relación bilateral estratégica basada en armas nucleares, o si se opta por una opción de únicamente 1 año y compromisos más políticos que permiten cierta capacidad de negociación a la siguiente administración. Sin embargo, creo que se ve como complicado que cambie drásticamente, si bien sería una gran noticia, y es lo que la comunidad internacional y los expertos en la materia esperan, que se llegue a la renovación y extensión del New START. Pues
sigue pendiente, sigue como una tarea aún por cumplir, no solamente por estos dos países que ya comentábamos, que concentran más del 90% de los arsenales nucleares en el mundo, sino el resto de países que basan su seguridad nacional e internacional en estrategias nucleares y en alianzas militares que privilegian pues el uso de la disuasión nuclear para su defensa. Sí, también quería agregar que sí, muchos expertos en los temas nucleares tienen mucha esperanza sobre la extensión del tratado en New START. Sin embargo, va a ser bastante difícil en cuanto a los tiempos que va a tener Biden, porque va a asumir sus funciones el 20, ¿no?, de enero, y va a tener solamente un par de semanas para acordar un consenso, un acuerdo con Rusia. Entonces, sí está, no está cierto el futuro de este tratado, pero sí todos tenemos esperanza, porque este tipo de tratados contribuyen muchísimo a la seguridad internacional en general. Entiendo, Natalia. Doctora María Cristina, bueno, antes de pasarte la palabra a las personas que nos están viendo por YouTube o Facebook Live, estamos pues esperando sus preguntas para que en el último bloque, en unos 10 minutos, las hagamos a nuestros invitados. María Cristina, ¿tú qué piensas en este sentido, lo que ha comentado Natalia, Alan, sobre pues esta llegada de Biden al poder en esta materia, en materia tan importante como es la seguridad nuclear? ¿Qué perspectivas tú ves? Yo recuerdo que cuando Obama fue presidente, él puso mucho énfasis en la seguridad nuclear, pero aquí sí es muy importante cuidar los términos, porque una cosa es nuclear safety y otra es nuclear security. Nuclear security tiene que ver con los grandes arsenales de armas nucleares. Y nuclear safety tiene que ver, por ejemplo, con residuos radiactivos que generan hospitales, universidades, centros de investigación y demás. Y a Obama le preocupaba mucho que los residuos radiactivos de universidades, centros de investigación, pudieran caer en manos de algún terrorista que pudiera hacer un arma sucia. Por eso se crearon las cumbres de seguridad nuclear, pero ojo, traducir al español correctamente debería ser protección nuclear, es nuclear safety, no nuclear security. Ahora, viendo el panorama de los grandes sistemas de armamento nuclear que hay en el mundo, sí quiero recordarles que tenemos el Tratado de No Proliferación que desde el año 95 es motivo de cumbres quinquenales, cada 5 años es una conferencia revisora, para tratar de avanzar en los pilares del Tratado de No Proliferación Nuclear, que como decíamos son la no proliferación, el desarme y los usos pacíficos de energía nuclear. Y el pilar que está más atorado es el del desarme, porque las potencias nucleares, pues obviamente no se quieren desarmar. Es como lo que decía Ward Wilson en aquel gran libro sobre 5 razones para tener armas nucleares, y decía que Francia, sin armas nucleares, sería un país fantástico en turismo, en gastronomía y en vinos, pero no sería nada más. Y esto viene a colación respecto a la importancia política que le provee a los poseedores de armas nucleares tenerlas. Entonces, este año, entre abril y mayo, se supone que iba a tener lugar la conferencia revisora del TNP. No tuvo lugar por la pandemia. Se supone que la conferencia se pospone para el próximo año y tiene que tener lugar antes de abril. Coincido con Natalia y los compañeros de OPANAL. Es muy poco tiempo contando desde el momento en que tome posesión Biden hasta el momento en que se lleve a cabo la conferencia revisora del TNP para que Biden pudiera concertar posturas con Rusia y con otros socios importantes respecto a la desnuclearización. Eso por un lado. Y por otro lado, y con esto termino, tenemos el tratado para proscribir las armas nucleares que, como lo comenté en su momento, entrará en vigor el próximo año, pero ha sido un tratado defenestrado por Estados Unidos y todas las potencias nucleares reconocidas y no reconocidas en el TNP. Para decirlo pronto, Biden no va a modificar la estrategia nuclear de Estados Unidos. Las armas nucleares son vistas por Estados Unidos como una opción de seguridad y eso no va a cambiar con Biden. Ok, perfecto. Entonces, Jorge, enlazando un poco lo que comenta la doctora María Cristina,
Con Biden sí cambiaría, entonces, lo que nos has comentado, un poco la perspectiva de que habrá más revisiones en la frontera. ¿Han tenido algún acercamiento ustedes, bueno, el equipo, la secretaría, ya con el candidato el candidato ganador demócrata, o tú cómo ves en este tema? ¿Qué va a hacer México? Nosotros, Fausto, estamos a la espera de que las autoridades electorales el 14 de diciembre tengan ya el resultado oficial. Nosotros nos declaramos listos, estamos manos a la obra con una estrategia, pero abonando un poco al tema, creemos que hay mayor apertura para poder hablar sobre el control de armas. Si me permites, creo que hay ejemplos igual regionales como el que sucedió en Canadá después de la matanza de Halifax, donde Justin Trudeau igual hizo este programa para que secuencialmente fueran eliminando las armas semiautomáticas que no tenía ningún caso para algunos cazadores. Él lo manejaba de esa manera. Entonces, regionalmente hay una tendencia a poder buscar una regulación de armas y repito, si las autoridades electorales así lo dicen, de este lunes en 8, estamos listos para sentarnos con el equipo del presidente Biden, en este caso, y poder dar una estrategia sobre este tema en específico. Perfecto, Jorge. Vamos a pasar al tercer y último bloque, que son las preguntas. Jorge Hernández me comenta, le pregunta a la gente de Opanal si el acuerdo nuclear con Irán fue una buena decisión por parte de Estados Unidos haberse salido de él o no. Adelante, Natalia, Alan, por favor. Gracias, Fausto. Y bueno, sin duda el acuerdo nuclear con Irán, el famoso JCPOA, es un elemento innovador que también puso fin a una época en la que pues se dudaba del multilateralismo. Entonces sentó las bases para esta cooperación más basada en la diplomacia entre el P5+1 e Irán sobre las actividades exclusivamente pacíficas de la energía nuclear por parte de Irán. Entonces, al ser un instrumento que fue importante en su momento, pero que desafortunadamente con esta salida unilateral pues ha sentado un poco las bases para su debilitamiento. Es importante, es importante para eso, para seguir confiando y verificando que únicamente es el uso pacífico de la energía nuclear. Y bueno, básicamente este es un elemento más que se vio dañado por esta opción, esta actitud de contra el multilateralismo y bueno, propiciar pues una postura más nativista y parroquial. Ok. Doctora Rosas. Perdón, Natalia, adelante. Solamente un comentario muy corto, que en este JCPOA no todo depende de los Estados Unidos. Nos da muchísima pena que los Estados Unidos salieron de este acuerdo, pero todavía hay 5 otros países que siguen trabajando duro en este asunto. Entonces, pero sí esperamos que los Estados Unidos regresen. Doctora, la misma pregunta. Miren, Donald Trump favoreció a Israel. Nosotros sabemos que cambió la sede de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén en medio de la crítica mundial, porque pues Jerusalén es una ciudad que es disputada como centro religioso por varias religiones. Entonces,
reconocer que Jerusalén es la capital del Estado de Israel es muy violento. Obviamente Biden va a tener que reformular la política exterior. Ya vimos a quién está postulando para la Cancillería, que es una persona muy conciliadora la que él ha elegido, y veremos también, me imagino, una intención de mejorar las relaciones con Medio Oriente. Obviamente Israel ha retardado mucho el reconocimiento de Biden como vencedor en la contienda electoral porque sabe que no va a ser tan favorecido como lo ha sido con Trump, pero bueno, no les queda de otra. Si Biden finalmente es decretado ganador, pues va a ser el presidente de Estados Unidos y punto final. La relación de Estados Unidos-Israel es muy estratégica, por supuesto. Una de las razones de que el Tratado de No Proliferación y las conferencias revisoras de los últimos años hayan fracasado es porque Estados Unidos, en esta relación especial que mantiene con Israel, no ha logrado concertar posturas respecto a la creación de una zona libre de armas nucleares en Medio Oriente. Entonces, el que Estados Unidos con Trump se haya retirado del acuerdo nuclear con Irán ciertamente abona a la desconfianza, le da argumentos a Irán para decir, bueno, pues yo tengo tanto derecho como otros a usar la energía nuclear como me plazca. Por supuesto, no tiene armas nucleares. El tema aquí es que las podría desarrollar. No es como Corea del Norte, que ya las desarrolló y que incluso en plena pandemia está haciendo ensayos nucleares. No es el caso de Irán, pero sí preocupa que se cierre el diálogo, se cierre la ventanita de cooperación con Irán, máxime porque Irán también es sancionada por su programa nuclear y lo está pasando muy mal en la pandemia, lo sabemos. Irán ha denunciado ante la comunidad internacional que es necesario poner fin a las sanciones internacionales porque realmente esto está afectando su combate contra el coronavirus. Ok. Jorge, pregunta Cristina Fernández, ¿cómo le va a hacer las declaraciones exteriores el gobierno de México para convencer a Joe Biden de que refuerce la seguridad en su frontera para que no crucen las armas, si este tema viene debatiéndose desde hace décadas atrás y queda claro que tanto la segunda enmienda como el poder económico de la sociedad de las armas, de la agrupación de las armas, pesan más que la política? Gracias, Fausto. Bueno, es una pregunta muy interesante y déjame comentar que también en la actual administración con Trump, precisamente en diciembre del 2019 se llegó a un acuerdo, una negociación con agencias de Estados Unidos y dependencias de seguridad del gobierno de México para establecer operativos espejo. En un principio fueron en 6 puntos fronterizos y luego se aumentó a 9. Aquí lo que nosotros buscamos es que la tecnología sea homologada, los procesos, los protocolos sean homologados, la revisión no intrusiva, los binomios caninos, todos estos pequeños o grandes aspectos, según se quiera ver, abonan a que podamos detener el tráfico de sur a norte. Evidentemente, las brechas también es un problema o es un factor que tenemos que considerar, pero aquí el tema es también erradicarlo desde que sale un arma de un gun show o de una armería. Saber si esta persona realmente está capacitada para comprar un arma de alto poder de fuego y regresar la siguiente semana por 2 más. Son cuestiones que son completamente localizables, controlables, y por eso lo vinculo con la idea de la propuesta de Joe Biden sobre reformular las acciones o las atribuciones de la ATF. Entonces, si contesté tu pregunta en Sí. ese aspecto, es la estrategia que nos gustaría y estamos ya aplicando. Perfecto. También para ti, Jorge, una pregunta de Federico García. Dice, ¿cómo reaccionaría el gobierno de México, el gobierno federal de México, si el gobierno alemán cumpliera el objetivo de que quiere entrar a la carrera nuclear después de 4 años de agresiones de Estados Unidos a Alemania? Ya no quieren pertenecer al paraguas nuclear. ¿Apoyaría México esta postura? Te preguntan a ti, Jorge, y también a los demás invitados. Bueno, evidentemente, como se ha comentado, creo que cambiaría completamente la postura
que tendría Joe Biden en la cuestión del armamento nuclear y sobre esta situación bilateral con Alemania, pero yo estoy convencido de que los ponentes que están abordando este tema podrían contestar con mucho más certeza cuál es el destino de esta decisión o esta hipótesis que se está planteando en esta pregunta. Sí, básicamente, si quieres, doctora, te paso el micrófono, se ha manejado en el Parlamento alemán en los últimos años, desde que entró pues, en fricción Angela Merkel con Donald Trump, la idea o la posibilidad de que entraran a una carrera nuclear los alemanes y no depender de Estados Unidos, ¿no? Obviamente ya se va Trump, pero podría regresar en 4 años. ¿Tú qué piensas a este respecto? No, hay unos acuerdos 4+2 que datan de la unificación de Alemania Occidental con Alemania Oriental a principios de los 90, donde Francia extiende su sombrilla nuclear a Alemania. Esos son los acuerdos. Entonces, a mí sí me parece un poco risible que se planteen en Alemania estas cuestiones, porque incluso Alemania y Canadá han presionado a Estados Unidos para renunciar al primer uso de armas nucleares en la OTAN. Cosa que Estados Unidos dice que no va a hacer, que porque si renuncia al primer uso de armas nucleares es como una invitación a que Rusia la ataque. Yo nunca entendí la racionalidad del argumento de Estados Unidos, pero sí me queda claro que los alemanes, con toda la experiencia traumática de la Segunda Guerra Nuclear, sí están en una línea más cooperativa con Alemania, porque imaginemos lo que pasaría con la integración europea, siendo Alemania un pilar de esa integración, si decide nuclearizarse. Obviamente, eso es out of the question, absolutamente. Ok. Natalia, Alan, ya para cerrar este evento, ¿qué opinarían al respecto sobre ese tema? Sabes, Fausto, y nuestro público, hay un reloj de apocalipsis que se llama el Doomsday Clock, que es un reloj simbólico de los científicos nucleares que usa la analogía de la especie humana estando siempre a minutos de la medianoche, ¿no? Entonces, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Entonces, durante la Guerra Fría, y sobre todo durante la crisis de los misiles en ¿cómo se llama en español? En Cuba. Sí, porque, sí, porque en español, en inglés y en ruso tiene nombre diferente. Perdón. Sí, durante esta crisis, este reloj estaba a 2 minutos para la medianoche. Y ahora, teniendo en cuenta todos los conflictos, todos los conflictos regionales, todos los tratados de los que salieron algunos países o todos los tratados que se esperaron, este reloj está a 100 segundos para la medianoche. Entonces ahora nos encontramos en una situación más peligrosa que estaba, que era durante la Guerra Fría. Entonces, claro que cada acción de este tipo nos mueve cada vez más cerca a la catástrofe nuclear. Qué conclusión tan fuerte y tan difícil nos colocas. Ojalá que nos vayamos a dormir con más optimismo. Quiero agradecer precisamente pues, a nuestros invitados, a Jorge Martínez Falcón, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. Igualmente, de las Relaciones Exteriores, agradezco a Daniel Millán, a Adolfo Ayuso, a Fabián Medina, a todo este grupo. Muchísimas gracias y mucho éxito en lo que sigue, Jorge. Van a tener mucha chamba. Doctora María Cristina Rosas, encantado, de verdad, es una lección siempre la que nos das. Parece que siempre te vemos en el pizarrón y con el GIS dándonos clases sobre esta materia, te agradecemos muchísimo. Natalia y Alan, evidentemente Opanal, que está aquí en México, nace desde los tratados de Tlatelolco, muchísimas gracias por su participación. También quiero agradecer al equipo del Economista, al equipo técnico que me apoyó, Juan Leónides, Gerardo Ramírez, Fernando Chávez, Faustino Cruz, a todo este gran equipo, muchísimas gracias. Repito, en 1 hora no íbamos a arreglar la seguridad del mundo, pero al menos estamos colocando una pequeña semilla para debatir y sobre todo que es muy importante que permee estos temas
a la banqueta, yo siempre digo, porque es importante que dejemos, pues, no que dejemos la academia, no dejemos Opanal, no dejemos relaciones exteriores, sino que también compartamos estos temas con la gente que necesita este tipo de información para ubicarse en el mundo, ubicarse, qué va a pasar en nuestro futuro, porque damos por hecho que existe, pero ya nos está enseñando la pandemia que no necesariamente es así. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a todos los que están detrás de las pantallas, que nos siguieron a través de YouTube, las redes sociales del Economista, y también agradezco a José Soto, que también me apoyó. Gracias, hasta pronto. Buenas noches.